Bueno, como veo que es aquí cosa de, hola, ya estamos aquí en la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué es? ¿Sangrita o qué es eso, No, Horacio pues, Franco? pues miren, es una gelatina que hice, pero Ah, nomás que no sangrón. cuaja. Miren, no no cuaja. quiere cuajar la pobre Es que gelatina. parece que la firmaste con sangre, Horacio. Pues la firmé con sangre Con y eso con basta sí, no, salir de no. pobre horas. No, y aparte la llevé a la ruta del, Está llorando. a la gruta de Cacahuamipa del vino y no, tampoco. Tampoco, no se hizo el milagro. No Ana se Francis, hizo. ¿qué es eso? ¿Estás haciendo ejercicio o Es es? que llegué, híjole, así. No, entré aquí a un cafecito en la colonia Juárez. Y así, computadora, está bien, párate, me quedo. Así ya Y se fue. ya, la compostura, antes que todo, Ana Francis, no perder la compostura, siempre Así. así, así, claro, así. Bueno, que no descansamos en estos días en los que todo mundo anda de descanso, de vacaciones. Fernando Rivera Calderón, ¿por qué no descansamos? Platícanos. No sé, mi abuelita me decía que estos son días de guardar, Sí, así es. que hay que guardarse, que hay que reflexionar sobre lo que le Sí. pasó a Jesucristo, que murió por nuestras vacaciones No, y no, no, sí, fue por las vacaciones. bueno, y Qué por nuestros grosero, pecados Fernando, qué también, grosero. por muchas cosas, en realidad que tenemos que agradecerle al buen Jesús, un filósofo, un pensador realmente, si lo vemos desde otra perspectiva. Ana lo sabe bien, que es teóloga, Sí, es un personaje apasionante, increíble, desentrañar su pensamiento más allá de los dogmas, ¿no? De las maneras en que diversas religiones se han apropiado su discurso, pero sí, yo sí creo que vale la pena, son tiempos de recogimiento, Julio, yo sí recomiendo el recogimiento, no solo en esta época, no No, solo ya, Julio. ¿estás usando el léxico y la terminología adecuada o hay algo más en este proceso de recogimiento, Fernando Rivera? Explícate. No, no, bueno, yo creo ser clarísimo. Yo estudié con los hermanos maristas, todos los días antes de empezar clase rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, Beato Marcelino Champañat ruega por nosotros, y tanta religión, tanto catolicismo en mi vida me volvió un ateo desenfrenado y un loco, que sí, me considero que soy una persona que tiene mucha fe, pero no me gusta que me digan cómo debe ser mi fe. Y creo que a veces nos pasa así, no solo en nuestras creencias religiosas, sino en nuestras creencias políticas, ¿no? Es muy fácil aliarte a una corriente de pensamiento y renunciar a tu capacidad crítica de ser libre, incluso para creer en Dios. Teóloga Ana Francis Moore, ¿qué tiene usted que A sus decir órdenes. ante todas estas, no sé si herejías que dice aquí el réprobo Fernando Rivera Calderón? Sí, réprobo. Pues la verdad es que es bastante acertado lo que dice Fernando. Fíjate que hay una parte de la teología que es la cristología. De la teología desde donde yo la estudio, que la estudio en la Ibero, que es una universidad jesuita, que digamos es de los lugares más progresistas para estudiar teología. Y entonces una de mis materias favoritas ha sido la cristología, en donde se estudia el Jesús histórico. Y se estudia pues desde la perspectiva histórica, es decir, a partir del personaje que existió y de lo que narran de él todas las personas que narran de él. Y desde la cristología se pregunta, por ejemplo, bueno, ¿Jesús resucitó o no resucitó? No tenemos manera de saberlo en términos históricos, pero lo que sí sabemos es que toda esa gente alrededor así lo vivió y así lo narra. Entonces, una de las cosas muy interesantes del Jesús histórico, pues es que se narra un personaje bastante transgresor, que sentaba a las mujeres a comer a su mesa cuando nadie sentaba a las mujeres a comer a su mesa, que era bastante pachanguero, que le entraba bastante al vino, bastante despegado de los bienes, etcétera, y que básicamente estaba cuestionando las reglas de ese momento en un entorno bastante complejo de una invasión romana, una invasión más o menos acomodada, en donde había sí un rey de los judíos, pero había la presencia romana que era omnipresente, etcétera. Entonces, en ese preciso contexto político surge este señor revolucionario y sin duda una de las cosas más revolucionarias que tiene Jesús es esta cosa de
el amaos los unos a los otros, que además viene del amor al prójimo, que el amor al prójimo viene del Antiguo Testamento, y que trata de poner el amor al centro. Y eso, lo más revolucionario que tiene todo el sentido del mundo en este momento histórico es que a Jesús le indigna la injusticia, le indigna. Y lo que hace es invitar a todo mundo a que le indigne. De eso básicamente se trata el cristianismo, explicado por esta casi teóloga que soy, pero eso es muy interesante, pues, ¿no? Porque la raíz de todo en realidad es compartir la indignación por la desigualdad y la injusticia. Gracias, Ana Francis. Horacio. Mira. Ándale. Yo nada más quería compartirles esta foto donde Jesucristo Es le muy saca chamuco bonita. a mi hijo Mateo en una obra que hice con Ana Francis hace algunos años. Que era una belleza. Sí. Horacio Franco, ¿qué representa, qué invoca, qué significa para ti Jesús y a cuál de los varios enfoques que se le pueden dar es el que tú prefieres, el revolucionario, el religioso, el salvador? ¿Cuál, Horacio? No, el religioso no, porque yo saben que soy ateo, pero soy muy admirador de los evangelios y sobre todo también de los evangelios apócrifos, que hay que difundir esos evangelios apócrifos que se descubrieron, más bien que se sabe que existían y que están ahí, que hay muchos nuevos también que se descubrieron en los años 40 en Israel. Hablan también hablan de cosas que no hablan los evangelios tradicionales. Y además, como dice Ana Francis, el Jesús histórico, pero el Jesús histórico hay muchos indicios muy vagos también, y sobre todo del Jesús histórico se empezó a hablar en el año 300 o 400 después de Cristo. Corrígeme si estoy mal, Ana Francis, pero finalmente el cristianismo tardó muchísimos años en surgir primero pues como una secta, ¿no? Dentro del judaísmo, luego ya como una religión instituida, ¿no? Pero la cuestión es que o sea, todo lo que dicen los evangelios siempre en cuanto a Cristo mismo y lo que dicen que dijo Cristo es muy conmovedor y es totalmente, pues es un socialista de primera, es un revolucionario socialista igual por los derechos de todos, por los derechos de la humanidad, por los derechos y la repartición de la riqueza, pues como todos los grandes profetas, como todos los grandes dirigentes que han querido que la riqueza de la humanidad se reparte. Que finalmente seas o no religioso, tienes que respetar y tienes que asentir que eso es lo mejor que le pudo haber pasado a la humanidad o que le podría pasar a la humanidad, seguir esa doctrina que es una doctrina que no tiene nada que ver con el comunismo, socialismo, con ningún gobierno, sino con una conciencia de uno mismo, de que uno tiene que, cuando tienes la fortuna de tener más riqueza, repartirla y hacer a los demás felices y que no haya estas cuestiones como los que estamos viendo esta semana, que son tan tremendas de todos los impuestos que debe Salinas Pliego o alguien que presume de tanta riqueza cuando en realidad pues no la tiene, porque si debe eso, pues ya es y más de los millones de dólares que deben Estados Unidos, pues obviamente no es tan rico, pero pues no es eso, es la avaricia, es la codicia, es el querer tener y ser más, ¿no? O ser más por lo que tienes, pues como decía Sabina hace ratito, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con ella, pues ese Dios es el dinero. Lo han dicho todos los grandes dirigentes, pensadores y filósofos de la humanidad. Esos bienes materiales son realmente, o sea, pueden enfermar, son una droga. Bien, gracias. Fernando Rivera, ¿qué pensar de veras? ¿El dinero sigue siendo el motor esencial de la actividad humana? Hemos entrado a una etapa de deshumanización y de pérdida de espiritualidad en aras del recochino dinero, Fernando Rivera. Bueno, de hecho yo no creo que vayamos entrando a esta etapa, sino que vamos saliendo y de una manera muy poco digna. El dinero, el poderoso caballero, es nuestra verdadera deidad en esta civilización en la que vivimos y no importa ahí si somos mexicanos o franceses o gringos o rusos, el dinero es Dios, el dinero es Dios. Incluso hay quien piensa que el hombre es un invento del dinero, que el ser humano es un invento del dinero. Pero el dinero es una cosa tremenda. Jaime Sabines le escribió, Quevedo le escribió, los grandes poetas
incluso se han visto seducidos por esa abstracción, ese papel raro o esas monedas por las que uno es capaz de matar. Y volvemos a Cristo, ¿no? La vida de Cristo costó 30 monedas y un beso, o más bien un beso fue de algún modo la señal o el signo amoroso con el que Judas lo entregó, pero al final fueron 30 monedas que además el infeliz de Judas no pudo ni gastarse porque lo venció la culpa y se ahorcó. Hoy en día creo que podríamos afirmar que Judas diría que es víctima de una campaña de persecución política en su contra y seguramente sí se gastaría esas 30 monedas. Y haría un edificio en la Benito Juárez. Pero muchos, yo creo que haría muchos, y te lanzaría de candidato. Imagínate, tendríamos a Judas de candidato a jefe de gobierno o a presidente de la República. Exacto. Ana Francis, ¿qué tanto el dinero sigue siendo el motor de nuestra sociedad y en particular en política y elecciones? ¿Qué tanto el dinero es hoy parte sustancial de lo que mueve decisiones políticas? No, pues un montón, Julio. Es decir, yo te diría, yéndonos unos cuantos miles de años atrás, es el vellocino de oro, porque además también estamos en la celebración de Purim y también pronto viene Pesaj. Entonces es buena idea recordar justamente todas esas tradiciones. Entonces es este momento en donde nos confundimos de adoración y nos dedicamos a adorar al falso Dios, que es el dinero, pues, ¿no? Y podemos pensar que el verdadero Dios es cualquier cosa que tenga que ver con el amor universal, cualquier cosa que tenga que ver con el bien hacer, con etcétera, no específicamente un Dios, pero sin duda que estamos adorando al vellocino de oro. Y ahora que estoy en estas, les voy a contar una intimidad, pero no se la digan a nadie. No, aquí queda. Bueno, porque además es muy útil, porque sí hay que hablar de eso y eso es también político. En estos momentos yo estoy atravesando por la menopausia, tengo 50 años. Más o menos entré en la menopausia hace unos 6, 8 meses con mucha claridad porque empecé a sentir, bueno, primero empecé a sentir que me había tragado un tostador y entonces calor, etcétera, y los síntomas clásicos. Y empecé a sentir una dimensión emocional exacerbada, tanto para el enojo como para la tristeza, como para el entendimiento. Así de no manches, entendí todo, me sentí Moisés atravesando el desierto, ¿no? Y luego ya, la verdad es que fui al doctor, dije, no es posible vivir así, entonces ya estoy con un reemplazo hormonal y tal. No, ya llevo más, ya llevo casi un año. Y entonces con el reemplazo hormonal vuelvo a ser yo, todo bien, no sé qué, pero hay veces que el tratamiento que tomo se acaba y me lo tienen que volver a poner, es como una inyección. Entonces, entre que se acabe y me lo vuelven a poner, dejo que pase una semana, lo estoy haciendo a propósito, para volver a sentir como todos estos extremos emocionales, porque soy una kamikaze emocional y me gustan estas aventuras. Entonces, pasó justamente recién esa semana de Verdades Universales y estoy en campaña, pues, ¿no? Entonces, este es un espacio, el espacio de campaña, en donde las personas sacan lo peor y lo mejor de sí mismas. Y me tocó un evento antier en la Ibero, que fui a acompañar a Clara. Y más allá de lo que han visto en redes sociales, etcétera, es decir, me parece que los estudiantes bien, preguntando cosas fuertes, etcétera, un par ahí de sembrados por tabuada, pero nada serio. Pero hubo una cosa que me dio muchísima tristeza, Julio, que fue como hay una distancia bien importante entre los estudiantes de las universidades privadas, y ojo que estoy hablando de mi universidad, y la realidad. Como si no supieran que son el 10% de la población y que el otro 90% de estudiantes necesita universidades, necesita preparatorias, que no tienen acceso, que una beca de 900 pesos hace la diferencia entre seguir estudiando o no porque les pagan los pasajes, etcétera, 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 etcétera. ¿Con cuántos compañeros estudiamos? Yo me acuerdo con mis amigos del CUT, del Centro Universitario de Teatro, que, híjole, o sea, que se la veían súper en chino a pagar el pasaje, pues, ¿no? No pagaban la universidad, afortunadamente, era la UNAM, pero que venían de otros estados y tal, y era muy difícil. Y esas realidades es como si en estos últimos 20, 30 años se hubieran puesto más bardas para encontrarse, pues, ¿no? Entonces, me gustaron muchas cosas de ese encuentro, pero me dolió
profundamente como que no hemos logrado generar de pronto esas comunicaciones para que haya tender puentes y agarrarse de las manos, para que todos los estudiantes de las universidades privadas se ofendan porque no cualquier persona tiene acceso a la universidad. Y eso no tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con la injusticia. Entonces, esas cosas son bien fuertes de la campaña. Me gustó mucho que Clara no se dio, es decir, no les dijo lo que querían escuchar. Les dijo lo que trae. Y lo que trae es una propuesta popular que no necesariamente es para ellos. Y eso, Julio, me duele y no sé cómo acomodarlo. Ojo que ya tengo mi reemplazo hormonal, ya estoy otra vez en el CERCEN, pero es difícil, pues, es difícil. Eso me dolió. Y esas cosas de la campaña, amén de ver, al rato les doy mi análisis de género de lo que está pasando con los pendones y la publicidad en las calles y eso. Pero bien, es fuerte, ¿no? Gracias, Ana Francis. Horacio, hoy es 22 de marzo. Estamos entre el día en el que entró oficialmente la primavera y el 23 de marzo, mañana, que se cumplen 3 décadas de la ejecución o el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. ¿Qué piensas de esos dos terrenos? Un México candente con la entrada de primavera, un México, ¿cómo estamos a 30 años del asesinato de Colosio Murrieta? Horacio. Mira, lo que te voy a responder tiene que ver con lo que dijo Ana Francis y cómo lo dijo. Y lo que pienso de la colectividad en la sociedad actual, sobre todo más de los jóvenes ahora, de los jóvenes que estudian, que pueden estudiar en la Ibero o en una universidad pública, que la universidad pública y las carencias te hacen más fuerte, o tener más criterio, o tener a veces sí más resentimiento, o a veces no. A veces todo depende de cómo te eduquen, todo depende de cómo te eduques tú también en un momento dado ya. Cuando estás en una universidad, yo creo que ya eres suficientemente, o deberías de ser suficientemente asertivo como para tener una línea de pensamiento y una conducción de pensamiento totalmente independiente de cualquier estigma que tengas de tu educación. Así pienso yo porque así me eduqué yo mismo. Si hay algo que le caracteriza a la sociedad actualmente, y sobre todo, como digo, a los jóvenes, es la indolencia. Hay una profunda indolencia en cada sector de la sociedad, y es porque esta polarización de la que padecemos actualmente, que la padecimos desde siempre, pero hoy más por las redes sociales, por la inmediatez de las redes sociales, hace que los chavos estén cada vez más aislados dentro de su mundo, dentro de su cosmogonía, dentro de su existencia misma a partir de los celulares y de las redes y de todo lo demás. Entonces, obviamente, yo creo que, que el hecho de que haya habido, por ejemplo, con lo que preguntaste tú, un magnicidio de esas dimensiones, y que todavía haya vuelto a abrir el caso, y que haya mentes tan atinadas como la periodista Sánchez Ley, que oí contigo en su entrevista, y que son reveladoras y que finalmente, pues, abren el caso porque no nos tragamos el cuento del asesino solitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue un crimen de Estado porque, independientemente de si haya sido un asesino solitario o no, hay un crimen de Estado, en realidad, o sea, hay alguien que, de veras, a partir del discurso del hambre de sed, ¿no? Que tenía hambre de sed. No, hombre, como dijo Colosio, hay un crimen de Estado ahí. O sea, no les convenía a nadie que Colosio estuviera. Así como hubo un crimen cuando matan a Juan Pablo I, a Albino Luciani, ¿no? Unos años antes. También aquí hay un crimen de Estado y se tiene que aclarar. Y como el crimen de Estado de Kennedy. O sea, son magnicidios tremendos, tremebundos, que se tienen que aclarar y que hacen que la memoria histórica vuelva otra vez a la colectividad. Pero yo siento que no hay una memoria histórica dentro de la colectividad más que dentro de unos cuantos individuos, porque estamos permeados por mucha mala información, estamos permeados por mucho internet, estamos permeados por muchas dardos y dardos y dardos de uno y otro informador,
y de contradicciones que en un momento dado no alcanzan para formarse un criterio, a menos que de veras lo hayas adquirido desde antes o lo estés adquiriendo dentro en tu universidad. Y muchas universidades, y no me dejará mentir Ana Francis, muchas universidades privadas o también públicas, pero sobre todo, pues, digo, es que dependiendo de los maestros que tengas, el grupo en el que estés, aunque te haya tocado la suerte de estar o no estar, muchas universidades no propician precisamente una mentalidad crítica más allá de todo lo que vemos, sino de lo que vivimos y de aquello que esperamos en la vida, ¿no? También en un momento dado, porque te educaron para escoger una carrera para ganar dinero, no para ser feliz, sino para ganar lana, para que tengas un estatus. Y eso en nuestro mundo, aquí en Estados Unidos, hasta en China, es universal en realidad. Hay mucho más, el ser humano está de veras muy, muy poco concentrado en lo que es el conseguir la felicidad a partir de lo que haces, de quién eres, de cómo eres, de qué vives, pero pues para eso tienes que primero hacer introspección y después hacer estas vistas a lo exterior, que también tienes que tener un montón de criterio para asimilarlas. Bien, Horacio. Fernando Rivera, ¿qué opinas de todos estos temas que estamos mezclando de una manera pues muy interesante? O sea, las escuelas privadas, las posturas de quienes creen que tienen pues un privilegio ya obligado y dado y que no ven el resto de la realidad como debe ser. Y también, desde luego, el tema de Luis Donaldo Colosio, que bueno, no deja de ser algo que desde hace 3 décadas cambió el escenario político e introdujo elementos de violencia que hasta ahora continúan. Fernando, ¿qué opinas? Bueno, es tremendo porque no puedo borrar de mi memoria el día que asesinaron a Colosio, que yo llevaba una semana quizás de haber renunciado al periódico El Nacional, que en ese tiempo creo que lo dirigía Pablo Iriart, y que bueno, pues yo hacía una columna de lucha libre, pero hablaba de política y me censuraban todo el tiempo, y bueno, pues muy digno yo que era nada, y lo sigo siendo, pero en ese tiempo era más nada, pues hice una carta de renuncia muy digna y renuncié al periódico Nacional. Entonces yo estaba en la calle ese día y empecé a escuchar en la radio que hubo un atentado, y aunque ya me había renunciado al periódico Nacional, Julio, quizás tú me entenderás con ese espíritu reporteril, pues tuve que regresar a la redacción con la colita entre las patas porque no podía soportar la incertidumbre de no saber, y además de saber que estaba en la redacción del periódico, que era el periódico del Estado mexicano, y donde seguramente tenían información de buena mano. Y llegando al periódico Nacional, me acuerdo que lo primero que escuché de alguno de los que salieron de la dirección es que Luis Donaldo Colosio ya estaba muerto. Cuando siguieron dándole cuerda al asunto de que estaban atendiéndolo desde el hospital mucho tiempo, todavía en la noche me acuerdo que pues Sabludovsky, Talina, y vimos todo pues este momento terrible, ¿no? Yo creo que fue un drama. Octavio Paz, que al otro día creo que dijo esto, bueno, esto es Shakespeare puro, ¿no? Esto es una tragedia que se acerca a las grandes tragedias griegas y de la literatura, pero es una cosa real. Entonces no dejo pues de recordar ese momento y de pensar lo mucho que cambió este país y de cómo muchos, de alguna manera, entre ese evento y el levantamiento zapatista, despertamos nuestra conciencia política de una manera bastante abrupta y bastante ruda. No fue como la generación que le tocó votar en la elección pasada y que le tocó que su voto valiera, ¿no? Sino fue vivir un momento realmente donde el país parecía que se nos iba de entre las manos. Y Colosio, que parecía dentro del sistema y dentro del PRI, pues un personaje que tenía cualidades distintas a los otros tecnócratas de esa época, ¿no? Colosio era un tipo que declamaba poesía, ¿no? Se sabía poemas de memoria de Sabines y el Brindis del Bohemio y cosas así. Era un tipo idealista, era un tipo, no voy a decir que era la panacea ni la salvación, porque además no tuvo ni siquiera la oportunidad del pobre hombre de demostrarlo, pero sin duda estaba hecho de una madera distinta a la de los demás, del mismo Camacho Solís, y bueno, no se diga de Salinas de Gortari. Así que bueno, en ese tema, pues creo que seguirá siendo motivo de reflexión. Aburto sigue ahí, muchas dudas siguen ahí, ¿no? La gente tiene una versión, creo que todos compartimos
una versión pública de qué pasó, pero no es una versión oficial. El presidente en estos últimos meses ha dado algunos datos relevantes, importantes, la confirmación del segundo tirador, bueno, cosas que ya nos devuelven a este momento y que, bueno, nos obligan a repensarlo y a entender que a veces hay verdades que tardan muchos años en salir a la luz, ¿no? Y es tremendo. ¿Cuándo sabremos realmente, pues, las cosas? Bueno, tenemos el caso de Ayotzinapa, ¿no? Uh-huh. Que seguimos entrampados en ese terrible tema de justicia, de verdad, y no tenemos todavía todo en las manos y no sabemos exactamente todavía bien qué sucedió y genera un poco de impotencia, sin duda, ¿no? Bien, Fernando. Ana Francis, ¿qué reflexión tienes sobre ese suceso del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Es decir, ¿qué trascendencia? ¿Dónde empezó? Ahí empezó la crisis fuerte del PRI que terminaría con el arribo de Vicente Fox, la primera alternancia de siglas partidistas. ¿Qué significó? ¿Pudo haber sido diferente la historia nacional con un Luis Donaldo Colosio o finalmente Colosio u otro habría seguido con la misma dinámica del sistema? Pues pienso que marca una diferencia, Julio, es decir, ahí como que nos empezamos a dar cuenta de que se llevan bien recio y porque a Colosio lo matan ellos mismos, pues, ¿sí? Entonces, pero además no acuden a la estrategia de se baja Colosio de la contienda presidencial porque su salud o no sé qué, o alguna cosa que podrían haber hecho en un otro tiempo en donde obedecían disciplinadamente. Ahí cambió, pues, ¿no? Cambiaron los grupos políticos del viejo PRI con otros nuevos grupos que estaban llegando. Y pues Salinas y etcétera se llevan recio, se han llevado recio siempre. Y viene, me parece, como esta asociación más clara con la oligarquía o esta sumisión a la oligarquía. Comienza ahí la sumisión con la oligarquía económica. Justo, pues he estado por cosas he estado revisando mucho lo que se hizo en vivienda en la Ciudad de México entre los 50s y los 60s y muchas cosas del sistema político de aquel entonces que fueron súper positivas, que van muy cargadas hacia el socialismo, etcétera, hasta el 68, que ahí comienza más bien, es como el primer fregadazo duro de esto no va a ir para la izquierda. Y Colosio me parece otro punto importante en ese mapa de cosas o en esas migajitas de Hansel y Gretel que se van poniendo de esto no va para la izquierda, esto no va a ser social, esto va hacia la oligarquía, esto se va construyendo hacia allá. Entonces, pues claro que marca, Julio, en realidad fue un casi golpe de Estado, fue un magnicidio. La verdad es que yo no tengo manera de saber quién era Colosio, se han dicho tantas cosas de Colosio, no teníamos manera de saber en ese entonces quiénes eran esos personajes porque no había comunicación posible. A lo mejor sí era buena onda el güey, o a lo mejor simplemente se estaba saliendo del huacal y vete tú a saber para dónde iba. El caso es que lo mataron, y lo mataron ellos mismos. Que no se haya desvelado con absoluta claridad cómo fue el asunto del asesinato, pues tiene que ver con que se sigue escondiendo a todo ese grupo, pues, ¿no? Que no hay manera de sacarlos a la luz. Acordémonos lo que pasó ahora que sacaron lo del segundo tirador y etcétera, etcétera, y todo el desmadre que se armó después en contra del presidente, que el presidente ha dicho en sus mañaneras que a partir de ese suceso es que empezó esta campaña del narcopresidente y tal, porque pues arreciaron con la respuesta, se pasaron con la respuesta. Entonces, bueno, si se pasaron con la respuesta, pues vale la pena analizar qué fibras se tocaron, a qué grupos políticos oligárquicos se tocaron, que son los que nunca salen, ¿no? Los que nunca dan la cara. Entonces, pues sí es un cambio brutal de sistema político a partir de ahí y a saber qué hubiera pasado si no lo matan, ¿no? Nunca lo sabremos. Claro, claro. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, pasando a otro tema, ¿qué opinas de la telenovela de moda? Salinas Pliego, el héroe justiciero que está demandando además
justiciero Híjole. en sus propios asuntos, dice, defendiéndose de los gobiernícolas y de los que tratan de cobrarle más impuestos de los que debería pagar o de preferencia no pagar nada. Y por otra parte, también planteando pues una serie de postulaciones políticas, me parece a mí, Horacio Franco, porque yo veo que eso ya no está solamente en el terreno mercantil, fiscal o económico, sino que hay ya una abierta postulación política de salir. ¿Cómo lo vas viendo, Horacio? Sí, sí, claro, claro. El hecho de que vaya a ir a todo el país quiere decir mucho. O sea, una persona que debe tanto dinero de impuestos y que está preocupada por su bienestar y tranquilidad, esa palabra a mí me encanta, la tranquilidad que no tiene precio, no hace una gira para hacer proselitismo, ni trae a Cayetana, ni quiere traer a Cayetana otra vez, o no se mete en política, porque finalmente no va por ahí la cosa, ¿no? La tranquilidad es otra cosa y él mismo lo sabe. Lo que pasa es que yo creo que su codicia llegó a tal grado que, y también está desesperado, porque obviamente si gana las elecciones Claudia Sheinbaum, que es lo más probable, no se le van a condonar esos impuestos, eso ya se sabe, ¿no? Todo está muy claro. Mira, esta semana ha sido una semana trágica para la oposición, cada vez es más trágica la posición de la oposición, ¿no? Cada vez es más trágica la situación de cómo se ha postrado ya en esta oposición. Pero esta semana con la encuesta, que fue una cachetada con guante blanco y negro y de todos los colores, ¿no? La encuesta de Reforma, eh, esto de Salinas Pliego, la exposición del presidente, ahora sí, porque el presidente sabe hasta dónde puede llegar y sabe qué puede decir y qué no puede decir, y lo tiene muy claro. Y el hecho de que Álvaro haya expuesto esto en la mañanera de los 60, Álvaro dijo 67,000, bueno, que son 63,000 pesos, bueno, con eso mantienes a un Estado todo el año, ¿no? Mantienes un programa social todo un año, como quieran y manden, pues, ¿no? Pero el deber tanto dinero y no nada más aquí, como digo, ¿no? En Estados Unidos debe un montón de dinero también, este, pues te hace obviamente perder el piso porque no quieres perder tu estatus que te da el ser el segundo o tercer hombre más rico de México. Pero pues aquí hay más, ¿no? O sea, aquí hay más también de la oposición que están actuando como ya pájaros heridos de muerte y se deben estar jalando los pelos todos, todos, todos ellos, empezando por Claudio X González, porque pues en realidad en todo el sexenio nunca se les ocurrió cómo contrarrestar a la política de la 4T, más que por calumnias o por insultos o por inventos o por pues, basarse en la cuestión negativa, ¿no? Y sobre todo, pues de inventar cosas, de la mentira. Entonces, cuando tu verdad es una mentira, ya tu verdad se derrumba, se cae, y más cuando los mismos que están de tu lado te sacan tu verdad en una encuesta donde pues evidentemente se te cae el mundo. Saben muy bien, saben perfectamente que no van a ganar la presidencia y por eso la falta de apoyo económico a Xochitl Gálvez por parte del PRI y del PAN. El PRD pues eso ya ni cuenta, ¿no? Es un partido verdaderamente pusilánime que da lástima. Pero pues incluso hasta viendo las declaraciones en contra de este PRI-PAN-RD, del candidato de Movimiento Ciudadano, pues en un momento dado me ha dado por fantasear que a mí se me hace que se le va a unir a Morena casi, ¿no? Porque en verdad está viendo que la máquina de Morena es imparable, aunque no nos gusten muchas cosas. Hace poco vi un video de Rocío Nale haciendo campaña con una docena de carros blindados atrás de ella, lo cual digo yo, bueno, ¿dónde está la austeridad republicana? Pero eso lo tiene que saber Morena también. O sea, la historia se los va a cobrar muy caro a Morena si durante el siguiente sexenio no continúan esta labor, perpetuando la labor de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en la 4T, que ha habido errores, claro que los ha habido, que no es perfecto. Ningún gobierno en el mundo, en ninguna época, ha sido perfecto, ¿no? Por muy pirámide de Keops que hayas construido, pues Keops fue un tirano, ¿no? Maldito que, o sea, los mataban a los obreros para que no dijeran dónde estaba o qué, cómo lo habían hecho la pirámide o lo que ustedes quieran y manden, pero bueno, digo, lo estoy diciendo en un sentido figurado, pero ningún gobierno ha sido perfecto, ¿no? Ujú. Este no lo es, pero ha sentado las bases para un cambio
y para una mejor repartición de la riqueza. Y no es demagogia lo de no es populismo lo de la cuestión de repartir dinero. Pues lo que debería de hacer Ricardo Salinas en este caso sería precisamente repartir ese dinero que debe, dárselo al gobierno, porque el gobierno no se lo va a robar y lo va a usar. O sea, si no hubiera habido proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería, bla, 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 si no hubiera habido ese tipo de proyectos, si no hubiera habido los programas sociales, la banca, los bancos del bienestar, bla, 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 lo que están haciendo, todo lo que están haciendo, ¿no? El transísmico y todo esto, pues sí desconfiaríamos, pero obviamente aquí hay mucho más dinero y hubiera podido haber muchísimo más dinero para obra social y obra pública en los sexenios anteriores si no hubieran robado tanto. Estoy seguro que no está robando, no está robando. Y si se ha robado, pues se tiene que castigar en realidad, porque se han oído casos de, bueno, de Segalmex, también tiene sus que veres ahí, la refinería de Dos Bocas, ¿no? Con el contratista. Bueno, que lo aclaren, lo tienen que aclarar, porque sí es importante, ¿no? Lo de Yotzinapa se tiene que resolver, obviamente, etcétera, etcétera. Pero este gobierno ha propuesto un paradigma diferente de acción para este país, que además tenemos una acción muy digna en la cuestión de ¿cómo se llama?, de migración y de el posicionamiento de México como iguales ante Estados Unidos. Bueno, ya lo que ya sabemos, pero siempre hay que estarlo recordando y recordándoselo a la gente para que no crea que estas cosas de Salinas Pliego son un golpe, como dijo él, de Jesús Ramírez Cuevas. O sea, eso se me hace ya realmente rayar en lo infantil, ¿no? Para ocultar la corrupción que hay en este gobierno. O sea, Ricardo Salinas Pliego se está defendiendo como se defendió cuando la pandemia, ¿no? Claro, Cuando Javier Alatorre dijo que no hacer caso a sí. López Gatell, o cuando los libros de texto, bla, 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 bla. Entonces, bueno, ya, o sea, ¿qué opino de esto? No hay que dejarlo pasar, pero hay que tener muy en cuenta que este gobierno tiene dos grandes enemigos en la IP. Uno es Claudio X González y otro es Salinas Pliego. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, hay 24,000 preguntas antes de las que usted podría hacerle a los candidatos presidenciales. El INE dice que recibió 24,000 preguntas de ciudadanos, que las van a depurar, que van a seleccionar solo 108. Así es que usted tiene pocas oportunidades de expresar unas preguntas puntuales, certeras, dardos. ¿Cuáles presentaría don Fernando Rivera Calderón? Mire, don Julio, le voy a responder su pregunta, pero no me quite usted la oportunidad de decir Ya te algo dijo sobre don Ricardo Julio, Salinas Julio, te Pliego. dijo don Julio. Sí, ya me sentí tequila. No ¿Qué, me quite Fernando? usted la oportunidad de hablar del tema de Salinas Pliego, porque Adelante. mientras escuchaba a Horacio, estaba desarrollando, y me acordé, volviendo a nuestro tema judeocristiano de Semana Santa, me acordé de una escena de una película que seguramente han visto y que es extraordinaria, la de Jesucristo Superstar, Jesus Christ Superstar, que se ha hecho en comedia musical. Es una comedia musical, bueno, no una comedia, es una tragedia musical, si no me equivoco, Ópera. de Andrew Lloyd Webber. Y bueno, ahí hay un momento donde el nazareno, ya capturado, lo llevan con Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, y los voy a invitar a que busquen los videos en YouTube de este momento, porque es Salinas Pliego. Herodes Antipas es un junior que vive rodeado de placeres y de lujos, que está en una playa, así como en una isleta, con toda su servidumbre y sus lacayos, sus efebos, rodeado de mujeres hermosas en poca ropa. Cuando se quiere sentar, siempre hay un güey que se agacha para que se siente sobre él y cuestiona al nazareno. Y les voy a leer un fragmentito de la letra porque me encanta, porque siento que estoy oyendo a Salinas Pliego hablar con López Obrador, guardadas las proporciones de los personajes bíblicos a los personajes del mundo real. Pero le dice Herodes: oh, Jesús, todo con gran ironía, qué alegría tenerte aquí a mis pies, tan famoso en pocos días, y ahora ya lo ves, curas ciegos, devuelves la salud, y eres Dios, y eres rey. Bueno, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si en verdad eres divino, haz que el agua se haga vino. Y si lo consigues, sabré la verdad, tendrás tu libertad. En muy poco tiempo tú has causado sensación. Dicen que eres este año la gran revelación. Ay, qué pena, si nada es verdad, aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar.
Y bueno, sigue en este alarde, ¿no? Tratando de humillar y de demostrar el poder que tiene y las monedas que se carga en esos tiempos. Y me encanta porque realmente hay personajes que son muy poco originales. Y en este caso, Salinas Pliego, digamos que es un arquetipo que viene desde los romanos y no varía mucho. Me encanta relacionarlo con este Herodes Antipas porque se burlaba y sobradamente bueno, en el Evangelio de Lucas, que es el único que lo menciona, y en la película de Jesucristo, y bueno, al final termina siendo pues un payaso, un pelele, un tipo patético y pusilánime, que es como un bebesote con sirvientes y con riqueza, que es lo que finalmente termina siendo Salinas Pliego, aparte de un extorsionador de oficio, porque ahora que él se dice extorsionado por el gobierno, pues en realidad su empresa, más que un medio de comunicación, es un medio de extorsión que está dedicada desde hace muchos años a extorsionar a gobiernos locales, estatales y al gobierno federal, a cambio de pues no darle una golpiza como la que le están dando ahora al presidente López Obrador y al Tren Maya y a todos los proyectos de este gobierno desde los voceros de este Herodes Antipas contemporáneo. Ópera rock azteca. Pregunta. Ópera rock azteca sería, Fernando. Así es, ópera rock azteca, con este personaje que realmente Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. rebasa todas las expectativas, la verdad, pero sí podrías hacer casting. Ah, sí, sí. Ana Francis, como nadie me hace caso aquí con las preguntas que yo planteo, ya olvidemos, ya, Ana Francis. Entonces déjame cambiar a otra y preguntarte, ¿ya viste que dice Xóchitl Gálvez que con Vox ni a la esquina? Después de que se ha publicado que Vox hizo un estudio en el cual propone ayudar con estrategias y liderazgos a los candidatos de derecha en Latinoamérica, entre ellos el de México. Entonces dice Xóchitl Gálvez, dijo que con Vox ni a la esquina. Eso es esencialmente lo que respondió. Dijo, no existe acercamiento alguno, no existe ese planteamiento, no los he visto nunca en mi vida. Ana Francis, la ultraderecha de verdad es un riesgo presente, es un fantasma. ¿Cómo lo ves? No, es un riesgo presente y bien presente. Mira, Julio, ahorita en el Congreso de la Unión se tiene que votar el día de hoy la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, las ECOSIG. Ya es un dictamen, híjole, que ha costado mucho trabajo, ya pasó en el Senado, son años. En la Ciudad de México me parece que se aprobó en 2019, es decir, luego empezando el sexenio. Y la han hecho cansada y de jamón. No te voy a decir que todo Morena es progresista, no, tiene sus persinados, vaya que tiene sus muchos persinados. Pero bueno, ahí está el dictamen y hay un dictamen antes, que es una cosa de protección civil, y el PAN acaba de meter 50 reservas a ese dictamen. Cada reserva se sube, alguien la presenta y luego se discute cada reserva, y luego se vota el dictamen. Entonces, estas tácticas dilatorias es para que se canse la banda y no se vote el día de hoy. Y es difícil, me explico, porque entonces ya viene la vacación, etcétera, etcétera. Entonces, el PAN es el PAN. Por más que ya la verdad es que no es importante lo que diga Xóchitl Gálvez, porque probablemente la semana que entra diga, Vox son mis amigos, son mis mejores amigos, porque básicamente no tiene, ¿cómo se dice? Congruencia, no tiene ideología. Entonces, pues puede decir lo que sea. Y la neta es que ya es una veleta, Julio, una veleta que además solita, ¿no? Porque ves que se están agarrando del moño con que dónde está el dinero, parece que nomás los del PRD están produciendo materiales, etcétera, pero Alito dice, ya le di el dinero, ya se gastó un montón, pero Xóchitl dice, no manchen, denme dinero para mis promocionales, para mis cosas, etcétera. Eso está muy divertido. Entonces, la verdad es que me parece que es... ¿cómo le crees a Xóchitl? Pero por otro lado, Julio, híjole, pues sí vale la pena siempre estar almejas con el asunto de la ultraderecha, porque no sé si vieron ya un video que anda rolando en redes sobre lo que está pasando en Argentina, que es terrible.
y cómo a partir de un proceso democrático, una ultraderecha que en algún momento llegó por medio de un golpe de Estado, ahora logra llegar por medio de un proceso democrático. Entonces, las reglas del juego cambiaron, Julio. Si bien vimos hace, ¿cuántos años? El asesinato de Colosio, hace 30 años. ¿30? ¿Sí? O Sí. sea, si bien vimos hace 30 años ese cambio de reglas, ese cambio de juego, en donde fue a balazos, ¿no? Pues después hemos venido viendo otra serie de estrategias, lo que pasó en Brasil, lo que casi pasa en Guatemala, etcétera, de tumbar al Estado con estos golpes de Estado blando, etcétera. Y estas son cosas operadas por la derecha y la ultraderecha y van acomodando el discurso y van posicionándose. En realidad no sabemos. Xochitl es una gerente, no es una candidata que lidere su candidatura, no es una candidata que lidere el proyecto que lleva, es una gerente. Y eso, pues, es bien peligroso. Entonces, es irrelevante si está o no está con Vox, porque la semana que entra va a decir otra cosa. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, tenemos chance para ir cerrando nuestro programa de unos 3 minutitos, ya sea postre en lo particular o un tema en lo general que desees abordar antes de que bajemos la cortina del changarro en este día. Horacio. Pues es que hay tantos, ¿no? Vicente Fox su video, de veras que qué patético, señor, ya de plano, además en un inglés muy, pues muy precario realmente, ¿no? Pero no es por juzgar su inglés o no, ni juzgar si fue presidente o no, es por lo que dice, pues, ¿no? O sea, en un momento en el que a sus propios paisanos en Texas les están queriendo meter una ley, una ley nazi, una ley fascista, una ley total y absolutamente incongruente con el espíritu de nación que es o que tendría que ser Estados Unidos, que obviamente pues eso les vale un cacahuate, porque Estados Unidos está lleno de, o sea, empezó a llenarse de inmigrantes, reprimieron a los indígenas, los confinaron, se hicieron de un poder enorme la gente blanca, y después de que llegaron los latinoamericanos y los mexicanos, pues, que llegamos en gran mayoría por la cercanía, a hacer ese trabajo que no querían hacer ellos, ¿no? Y eso fue lo mismo que pasó en Holanda, en Alemania, en Europa del Norte con los marroquíes, los algerianos, los turcos, ¿no? Que ya después les estorbaban y como no comulgaban, dijéramos, al 100% con todas sus maneras de ser, como tenían o decían ellos que tienen que ser, ¿no? Entonces les estorbaron en Europa, y sobre todo a la gente de derecha, no a la gente libre pensadora de izquierda, con criterio, con sentido común, con educación, también con educación. Y en un momento dado, bueno, primero se les echaron encima a los negros en Estados Unidos, ¿no? A la gente de raza negra, y después ahora a los latinos y a los mexicanos, pero ya hoy en 2024 hacer eso. Y tú como expresidente de México, que están hiriendo de esa manera a tu gente, calumniándola, Fox, aunque sea campaña electoral, pues no nos importa, o sea, está diciendo cosas muy feas y muy fuertes y muy fascistas, muy nazis realmente, ¿no? Todavía te pones a decir eso, es que estás verdaderamente ya no te, ya, con teléfono, sin teléfono, si se lo quitan o no, o si se droga con marihuana o lo que sea, este hombre ya está verdaderamente en lo absurdo. Bueno, eso también esta semana, pues es que ha habido tantas cosas esta semana que ya ni, o sea, son cuestiones tan profundas y tan definitorias para el futuro del país y también de Estados Unidos, de la relación con Estados Unidos, la dignidad enorme con la que Andrés Manuel López Obrador defiende y Claudia igual, Claudia Sheinbaum lo está diciendo, ¿no? Si vamos a tener una relación con Estados Unidos migratoria va a ser como iguales, como lo fue a hacer Xochitl Gálvez a vender el país como vendepatrias, pues, ¿no? Entonces, todo eso está muy definido ya. Y ya finalmente, pues ya sabe la oposición que Xochitl no va a ser presidenta, y ahora lo que hay que ponernos todos muy buzos, muy abusados, es que no permitamos
que se den golpes bajos o que se den estos loafers aquí en México y sobre todo que salgan a votar y tratar de que un plan C sea realmente, porque lo que se necesita es precisamente cambiar a la corte, cambiar a las Claro, leyes, la cuestión judicial, ya urge como nada que claro. salga la gente a votar y que en verdad reflexione mucho su voto y que no se vaya con la finta, nada más. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito o tema de 3 minutitos, por favor. Pues quiero hacer recomendaciones, ya que hemos estado tan en el modo Semana Santa, algunas recomendaciones de películas muy buenas, no sé dónde, ahora hay muchas vías para encontrarlas. De entrada, la que ya hablamos, Jesucristo Superestrella, la versión estadounidense de esta, sí es estadounidense o es inglesa, no estoy seguro, pero bueno, es la más reconocida. Pero también recomiendo una película poco vista que te toca el tema que se llama Jesús de Montreal, que es una joya francesa de Denis Arcand a finales de los 80s, igual que La Última Tentación de Cristo de Scorsese, que también es una joya absoluta que fue censurada incluso en México cuando se exhibió. Jesucristo Cazador de Vampiros, que es una locura de película. ¿Qué es eso, Fernando? Donde sale el ¿Qué hizo? santo y No. Jesucristo. No, sí. Y casi sale Xochitl Gálvez diciendo, tienen mello, mucho mello. Y también, y bueno, y para terminar, sin duda, La vida de Brian de Monty Python, que es una de las grandes joyas del cine humorístico de esta compañía británica genial, donde pues hablan de la vida de Cristo, pero a partir de Brian, que era su vecino. Entonces los Reyes Magos, cuando llegan a llevarle los regalos a Cristo, se equivocan de casa y pues le dan la ilusión al pobre Brian y luego le quitan los regalos y se los llevan a Jesús y toda su vida va en paralelo a la vida del Mesías, así que no se la pierdan, es una joyita y pues disfruten estos días que valga la pena el sacrificio de nuestro Señor. Fernando, ¿y cómo vas a pasar tú estos días de guardar? Pues en recogimiento, Julio, en recogimiento total, en oración, en sacrificio, con los cilicios, con el flagelo, y pues expiando mis pecados de la mejor manera que pueda. ¿Se Oye, ajustará? ¿Será suficiente el tiempo? Perdón, Horacio. no, que si vas a ver Jesús de Monreal en la delegación Cuauhtémoc. No, Jesús de Monreal, no, Jesús de Monreal, no. No eres, Horacio. Estábamos bien felices Sí, anotando. sí. Ana Francis, Yo 3 minutitos finales, por favor. agregaría Sí. una película más, la de El Nuevo Testamento, que no debe tener más de 5 años, que es buenísima y es una locura y es de risa loca. Creo que es francesa, si mal no recuerdo. Y les quiero invitar, Julio, quiero aprovechar para hacer esta invitación. El lunes tenemos una reunión, lo estoy convocando a compañeras y compañeros de teatro, ahí al Teatro Bar El Vicio, pues para platicar del futuro. Entonces, pues a ver si van, quien sea de teatro, les invito y les convoco, por favor, a si conocen algún teatrero que lo inviten, el lunes a las 7 de la noche, allá en El Vicio. ¿Con qué cierro, Julio? Pues la verdad yo voy a estar en friega esta semana y las que siguen de aquí al 2 de junio, porque campaña. Qué calor. Ay, pero quizás hay una cosa como interesante de la celebración de la Semana Santa, que tiene que ver con una cosa que se llama el escándalo de la cruz. Teológicamente se llama el escándalo de la cruz, que es en esta pedagogía divina en la que Dios se manifiesta en esta tradición, digamos, de la zarza ardiente, la palabra, los mandamientos, la serie de profetas que son este vehículo para comunicar lo que dice Dios, etcétera. Y eventualmente, según el cristianismo, encarna en un ser humano para que, ya que lo tenemos en carne y en persona, sigamos su camino. Ese es el famoso camino de Jesús, que no es otra cosa que seguir el comportamiento. Y luego viene justamente siempre la pregunta de por qué ocurre este final, y que tiene que ver con esta idea de que Dios ya no se mete en la historia, es decir, hasta antes de este suceso se supone en esta tradición que Dios había intervenido en la historia de esta manera y ahora encarna
y entonces no se mete. Y una de las interpretaciones que más me gusta es que es tanto el amor de Dios o la confianza en el ser humano que no se mete y que entonces el libre albedrío toma todo el sentido del mundo. Claro, el libre albedrío nos lleva a crucificar a Jesús, pero ahorita no nos fijemos en ese detalle, porque tiene otras implicaciones. Pero yo me quedaría esta Semana Santa, Julio, con el amor profundo al libre albedrío, lo cual siempre se traduce en respetar como mantra y como mantra de vida lo que a la otra persona se le dé la gana hacer con su propio albedrío. He dicho, hermanos. Has Amén. dicho, amén, Amén. amén. La Y hermana. no, se, y no se pierda Jesús de Monreal con Sandra Cuevas como María Magdalena. Cruz, cruz, cruz. Oigan, y debo decirles antes de irnos que les mandan muchos saludos la banda de Mexicali, la banda de Ensenada y la banda de la hermosa Tijuana. La hermosa Estuve Tijuana. por allá y la verdad es que mucha buena onda de la gente. Besos a todos y les mandan besos y abrazos a todos ustedes, queridos amigos. Ya Mil le besos decimos allá. por este día. Bueno, pues Fernando, gracias Horacio. Ana Francis, ahorita con todo eso que estabas diciendo, dije, será Ana Francis Sor Ana Francis, pero bueno, seguimos. Nos Pero, vemos. ¿viste qué bonito me sale, Julio? Sí. Pues es que no hay papisas y no hay papisas lesbianas. Entonces, pues ya no pude desarrollar esa bonita profesión. Entonces, Sí. se chingan, ahora soy política. Pero hay rabinas, sí, hay rabinas. Pregúntale a Pero en Shoshana, hay México no hay. rabinas. En Hay México rabinas. no Aquí en hay. México, ¿no? Ay, no, estamos años luz de otros países, ni modo. Pero Socialmente mira, hablando. no, el teatro me dio mucho para esa vocación, míralo. Qué baboso. Hermano Fernando, que estén bien. Gracias, saludos con un tecito. ¡Salud! Una Salud. gelatina. ¡Salud! Adiós, hasta luego.